Hola amigos, buenas tardes. Tenemos con nosotros a Buck Weimer desde Colorado, quien nos va a platicar sobre su difusión de la quinta revelación en Latinoamérica. Así que damos la bienvenida a Buck. Hi, Buck. Hi, Agustin. Thank you for inviting me on the show. Muchas gracias por invitarme al programa. Well, we're going to start talking about the outreach you did in Latin America. We have a PowerPoint to share. Here it is. Y bueno, nos habla de la difusión en Latinoamérica. Y dice nuestra misión, primero, compartir la revelación. Segundo, ayudar a construir una comunidad. Y tercero, ayudar con las traducciones. Esto se expande viajando a 9 países de Latinoamérica y liberando el Evangelio de Jesús de amor y servicio. Lo voy a devolver un poquito para que lo vean. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Perú. En Mazatlán en mayo del 2005. Y bueno, este fue uno de los congresos que hicimos en Mazatlán. Ahí pueden ver las fotos se hizo en el Acuario Mazatlán. Ahí fue donde tuvimos nuestras presentaciones. Ahí tenemos a Nélida, a Angie y todos los demás asistentes. Tuvimos un paseo a Playa Cerritos. Ahí están afuera el Senior Frogs. Y bueno, esta es una de las esculturas que están afuera del acuario. También se ve allá a lo lejos el Valentino. Y bueno, de aquí se van. Y el siguiente es en Brasilia, en noviembre del 2005. Aquí llevaron libros que habían sido recientemente impresos con Charlene Morrow. Ahí están con Nehemías Moll. Nehemías, su mujer y algunos nuevos amigos, junto con Charlene, con la primera impresión o la segunda impresión del libro en portugués. Brasilia, la Feria del Libro y, bueno, algunas vistas de esta ciudad. Y bueno, estas son memorias para siempre. Ahí con Nehemías y su bebé. Y bueno, de ahí se van. Y llegan a Cusco, en Perú, en mayo del 2006. Ahí está Luis. Las calles de Cusco. Las llamas. Machu Picchu. Bueno, esta fue la visita a Perú. You want to stop and start talking about it, and we see one by one? Sure. If whatever's good for the show is good for me. Okay, well, let's start with how everything started. Let's start with the beginning. When do you find the Rancho book? Well, I found the Ranch book first time in 1972. Encontré el libro Durante a la primera vez en 1972. In Orlando, Florida. En Orlando, Florida. And finished reading the full text in Costa Rica on the mountains. Y terminé de leer el texto completo en Costa Rica, en las montañas. So it inspired me to return home and with my wife to start a family and get involved in our community and be more service oriented. Y bueno, eso me inspiró para volver a casa, empezar una familia y hacer una misión orientada hacia el servicio. What really helped us is to get involved in a study group and in your Rancho book communities. Lo que realmente nos inspiró, lo que nos ayudó fue involucrarnos en un grupo de estudio, de tal manera que estuvimos dentro de la comunidad, dentro del lectorado.
So, any more questions? Well, that's how everything started. What was the part of the book that really inspired you to go forth and do all this traveling and all this service? Yeah, well, it's difficult to say a particular part, although, like most people, I love the life and teachings of Jesus. Le preguntaba que cuál era la parte del libro que lo inspiró para hacer todo ese servicio, todos sus viajes, todo ese servicio en general. Y me dice que es difícil de decir de una parte, pero como a todo mundo le encanta, ama la parte número 4, que es la vida y enseñanzas de Jesús. And everywhere I went, regardless of which country or which continent, wherever I went, one thing I learned was that everybody wants to know more about Jesus. Sin importar a dónde fuera, no importa el país, la ciudad, el lugar, en todas las partes lo que me encontraba era el gran interés que había por conocer más de la vida de Jesús. Yeah, and mostly about his life and how he lived it. Not so much the theology part or the religious part, but as a man, how did he live his life? And I found that that was the most common question I heard. De las palabras más comunes de las preguntas más comunes que encontré, no era sobre teología o la parte fundamental, sino realmente sobre la vida de Jesús como hombre, cómo él había vivido su vida entre nosotros. Of course, I love all parts of the book. Especially I always learned or always wanted to know about a beginning, how everything began, how I began, how the earth began, how the universes began. So I got those answers from the Urantia book. Bueno, sí me interesaban todas las otras partes, sobre todo entender dónde comenzó todo, cuáles fueron los inicios y de ahí sacar mis propias conclusiones, es decir, llegar a tener un entendimiento mayor dentro del libro Urantia. What is your favorite quote in the book? Love is the desire to do good to others. ¿Cuál es tu cita favorita? Y nos dice que es amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Y bueno, ahí se puede decir que entra la síntesis de lo que es el servicio, ¿no? Una religión basada en el servicio y el amor. What about of all the places you've been, which has been the thing that is more remarkable about how people start adapting or adopting the teachings in the Rancho book to live their lives and go more Godspell, toward Godspell, and how to live with the teachings of the book? Well, first, my favorite area is Latin America. I'm not saying that because I'm on your show. It truly is, and it truly has been a great inspiration to me how easy it has been for many people in Latin America to be willing to look at the Urantia book. In Estados Unidos, United States people, they don't like that so much. They think it's too wild, too different. But in Latin America, people are very, very open to looking at something new. Bueno, mi área preferida, no es porque esté en este programa, pero es Latinoamérica. Y lo más interesante es ver cómo en todos estos países latinoamericanos el libro ha entrado con mucha fuerza, la gente lo quiere, la gente realmente lo vive. No es igual que en Estados Unidos, donde es muy diferente la manera de recibir el libro. Así que definitivamente es Latinoamérica donde he visto que realmente se está llevando a cabo esta predilección por las enseñanzas de la quinta revelación. What about their favorite character in the book besides Jesus? Who inspired you for this work? Well, I really like the messenger service. I mean, of course, the apostles are great, but the messenger service to me was outstanding. How they were able to memorize the messages that Jesus and the apostles gave them, and then went throughout most of Palestine or wherever they were to spread that message. And to me, the messengers were a great inspiration and inspired me to do the same.
try to get the message out. Bueno, realmente el personaje, los personajes principales que a mí me llaman más la atención son los mensajeros, puesto que ellos son los que llevaron a cuestas la idea de llevar el mensaje a todos lados, y eso es lo que realmente me inspiró, los mensajeros que llevaron este mensaje a cada parte que ellos viajaron. What about the way you apply it to your life and your work? All these new teachings, how it changed your life? Well, it changed my life, first of all, by wanting to have a family. Before I read the Ranch book, I was not going to have a family Bueno, because I just didn't have any confidence in raising a child or children. Bueno, el primer cambio al leer el libro fue el querer tener una familia. Antes de leer el libro no tenía planes ni ganas de tener una familia, no había un proyecto de crear niños, pero después de la lectura fue una inspiración para formar una familia. Yeah, and the second thing was service. I got a job at a local hospital and worked there for 30 years. And that was a great thing for me to do. Lo segundo fue el servicio. Conseguí un trabajo en un hospital local y ahí estuve trabajando por 30 años. Fue un servicio grandioso. Well, that's great. 30 years is a lot of time. And so many meetings with people, meetings with personalities, Yeah. where you can share, even not talking about the book directly, but they can feel it. Les pedimos a nuestros amigos en las redes si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta para Buck, pueden hacerla, aquí las pasamos al aire. Así que si tienen cualquier comentario, favor de hacérnoslo llegar ahí en su propia red social y aquí lo publicamos, cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestro amigo Buck. I just asked if they want to ask you any questions, they can do it and we'll pass it to the air. Of all the trips, bringing the book and seeing the enthusiasm that you can find in Latin American countries, people who really are starving to get the book, for example, in Cuba, that it was after 30 years of sending books, smuggling books into this country, now to have an official legal book fair in this country with that special situation. What happened with you when you find so many people that downloaded the book before the book fair and they knew about it? What was this experience? Well, first of all, like many places I have been, I love the people. The governments can come and go, and they do. But the people themselves were so enthusiastic and again so willing to look and engage with us, regardless if we were Americanos or you're from Mexico or Colombia, where you're from. They were interested in us and wanted to get to know us as individual people. And I think, I was very impressed with their willingness to engage with us. I find that the most remarkable thing. Bueno, lo primero es que a mí me interesa la gente, no me interesan los gobiernos, puesto que van y vienen, pero la gente se queda, permanece, y eso es lo más interesante de cada encuentro con la gente, ver cómo están entusiasmados por conocer, y cada una de estas personas encontradas en todos estos lugares, pues ha sido una inspiración. What about the future of the revelation? What can you foresee about this? All this work for this many years. What do you think is coming? ¿Qué crees que está viniendo para el futuro? Yeah, that's a very, very good question, Augustine. First of all, and I am very sincere about this and have tried to make some other changes, which I have not been successful in. I truly believe that the leadership of this revelation is going to be Latin America. Bueno, una de las primeras cosas, y es una buena pregunta, es de que lo que estoy viendo para el futuro es que el liderazgo en la revelación, la quinta revelación, va a ser alguien o va a venir de Latinoamérica. One of the sad parts of my effort in Latin America was always to see the expensive price for one El Libro in Latin America, some $80, $70, $80 in US sometimes. I always thought that was a crime.
So, part of what I did, and wherever I went, I always took as many books as I can, and many people didn't like that. We used to give them away, or get them in the hands of people who really wanted them, rather than $70-$80. That's more than many people making a whole month's wages. And so, one of the things I hope to do, I'm not going on too long. I tried to get just part 4 uh, translated into Spanish, because I think if we could get part 4 at a reasonable price to anybody in Latin America, that would stimulate then more of that leadership role. Una de las cosas que más entristecen es ver el precio que se paga por el libro Urantia en toda Latinoamérica, precios que van hasta más de $100. Por ejemplo, en Chile está en 80, en Argentina igual, en Ecuador hasta $120 en el aeropuerto. Y realmente, pues eso es el básico que paga mucha gente, que le pagan a mucha gente su trabajo. Así que esa es la parte más difícil. Por lo tanto, cada uno de los viajes trataba de llevar lo más posible de libros para regalarlos, para hacerlos llegar a las manos que estaban deseosas de tenerlo. Así que esa es una de las cuestiones de en un futuro poder publicar quizá una nueva traducción de la 4ª parte, que eso haría más asequible a un precio muy justo a las personas que se interesaran en ella y que inspirara a este liderazgo en toda Latinoamérica con la 4ª parte, que es la enseñanza y la vida de Jesús. So I always remember once in Cusco in Peru, we had a bus driver who was showing us around to some of the sites and some of the great places to be there. And so when we were finished, I said, well, now that you've shown me around Cusco a little bit, perhaps I could ask you a little bit about how you think about Jesus, about Jesus. And I always remember this. He said, Christianity, he said, I don't like Christianity so much, but Jesus, I love Jesus. Dice que una de las cosas que recuerda en su viaje a Cusco fue de que después de que ya lo pasó por muchos lados, Luis del Solar lo estuvo paseando y enseñando todo Cusco, le pregunta, oye, bueno, ¿y qué piensas de Jesús? Él le responde que, bueno, el cristianismo no le trae mucho, pero a Jesús sí, la figura de Jesús la amaba. Yes, that's great. And we have kept in contact with Luis, and he has been receiving books and helping us, contacts in Cusco and other places in Peru. And I think it's so many people that have got the book and really passed the word to so many people interested. Right now, through internet, we can send so many thousands of books. There is a show we did in Ecuador. It's called Navegantes del Cosmos, Cosmos Navigators. And this was 4 years ago, and there are people still asking for the book. There are people still asking for the audio 4 years after done the show. So you don't know, it's something you do will take years, to complete the cycle, and a lot of people will be seeing. Once it's in the internet, then it's forever. Le estaba platicando de uno de los programas que hicimos en Ecuador, que se llama Navegantes del Cosmos, junto con nuestro amigo Jaime Rodríguez, el ufólogo. Bueno, hay gente que todavía lo escucha, pues como que está en su página de YouTube. Ahí lo pueden encontrar, Navegantes del Cosmos y el libro Urantia. Y bueno, ahí estamos ofreciendo que a las personas que gusten, le podemos regalar el libro de Urantia en PDF. Y bueno, solamente lo piden y se lo mandamos. Igualmente el audio del libro es un audio de más o menos 1.5 gigas. Con eso ahí tiene el libro completo en MP3. Así que igualmente aquí lo decimos. A la gente que se interese en el libro puede pedirlo y se lo mandamos en un archivo electrónico. So I'm asking anyone who wants the book, we can send those files, the PDF and also the audio that we have. We have a couple audios. A couple are human voices. So we have to share. We have with Argentinian accent, with Mexican accent. So whoever is interested, we can send the files. Great. So right now that helps a lot to our reach. Yeah. Well, another personal story, not related to Latin America, but just a personal story to go Otra along. historia personal.
Yeah, well, when Arlene and I first moved to Pueblo, our home, and we moved here in 1974, and we started a prison ministry. La primera vez que nos movimos acá a Pueblo, nuestro hogar, esto fue en 1974, Arlene y yo iniciamos un ministerio de prisiones, es decir, visitar la prisión local. In 1994, 20 years later, I had a En, knock at my door. en 1994, 20 años después, llegó alguien a tocar a mi puerta. And this guy said, are you Buck Weimer? I said, yeah. And he had this ranch book. He said, well, you gave this to me when I was in prison, and I want to thank you. Bueno, llegó este hombre y tocó a la puerta y le preguntó, ¿eres Buck Weimer? No, pues que sí. Pues tú me diste este libro hace 20 años en prisión y venía a agradecértelo. So you never know when you drop those seeds. Así que nunca sabes cuando tiras estas semillas, no sabes cómo van a germinar, cómo van a crecer y qué va a pasar en el futuro. Así que amigos, es muy importante todos los proyectos, el proyecto de las prisiones, el proyecto de las bibliotecas, el proyecto de las universidades. Uno nunca sabe dónde puede colocar el libro de tal manera que llegue a la persona correcta, a la persona que lo esté buscando. Hay que hacerlo asequible, hay que ponerlo en todos estos lugares para que no sea una limitante ni el coste, ni tampoco la disponibilidad del mismo, sino que esté disponible. De hecho, pues a través de internet usted lo puede bajar, urantia.org, ahí lo puede bajar, ahí están todas las traducciones. Tenemos también el sitio de la Fellowship, donde pueden encontrar en el grupo de Nueva York, ahí pueden encontrar muchas traducciones también en muchos diferentes idiomas. Yeah, you never know. So it's better to plan everywhere, and who knows who will get it. Yeah. I'm gonna share. Good. There you are. Well, this is Guayaquil. Aquí en Guayaquil, en febrero del 2007, ahí tenemos a nuestros amigos de Costa Rica, de Colombia y algunos amigos de ahí de Ecuador mismo que acompañaron en este viaje. Por supuesto, Nélida Oliver, quien ha sido la pionera. Fueron 3 lugares: Quito, Ibarra y Ambato, en una buseta, viajando por todos esos lugares, visitando a los lectores locales, haciendo presentaciones. Ahí está Susan Rance Watson, y aparte de los que iban en el tour, fotos de la mitad del mundo. Ahí está Fran, y está Rafael de Costa Rica. Acá es en playas, en la casa de Fernando Naranjo. Y bueno, ahí está el podium donde se hizo la presentación. La buceta de profito.com. Y bueno, nuestra bandera ahí con las cosas que estamos regalando. Esto fue en Ecuador. Y bueno, posteriormente, Argentina, en mayo del 2007. En Argentina se dio una plática en un lugar que se llama Argentum. Ahí se está preparando todo. Todo voló, la gente está realmente en fuego ahí, pidiendo todos los materiales posibles. Ahí estamos con Carlitos Rubinsky y unos lectores nuevos. Ahí ven al fondo está Dolores y dice Argentum. Igualmente fuimos ahí con nuestra amiga María del Carmen Daza, quien nos hizo una entrevista en la radio del pueblo. Es una radio muy escuchada en Buenos Aires, hasta Berlín, en uno de los lugares donde era Perón. Y bueno, ahí hay mucha gente muy interesante y gente que ha estado en la revolución por muchos años. Nélida, de ahí fue donde consiguió el libro en 1996 y fueron los 2 primeros libros que llegaron al Ecuador. Esta zona se llama Osol y es en Córdoba, es un lugar muy especial en esta villa donde hay muchas apariciones extraterrestres, hay muchos platillos que se ven. Ahí está el Uritorco atrás de nuestras amigas de Nélida, Charlene. Lo voy a poner acá.
Ahí está el Uritorco, atrás de ellos. Este cerro pues es el que es muy muy conocido por la energía de allí, y Ozón está pues en la provincia de Córdoba. Luego Costa Rica en el 2009, este fue la primera conferencia bilingüe. Ahí tenemos al finado Eddie. Y bueno, esta fue la primera que estuvo traducida completamente. Ahí está varios de los que participaron. Esto fue en un hotel que está en Punta Arenas. Tuvimos la música de Cristina Seaburn. Ahí estuvo acompañándonos con su violín. Mucha fruta, mucha vida en Costa Rica. Este es en Punta Arenas, ahí donde está el acuario. Y este es un país sin ejército desde 1948. Y pues ahí tenemos el grupo Salvington y el negocio de Jerusalén. 2012 es un año en que tuvimos la Feria del Libro en Chile, organizada ahí por la Fellowship y también con la ayuda de Flor Robles, quien fue la que coordinó todo y quedó de una manera muy profesional, muy completa en Estación Mapocho. Ahí tenemos algunos de los asistentes de los Benevol que estuvieron ayudando, doblando los folletos. Ahí está George y Flor. Y bueno, si ven el stand, es un stand muy bonito, era el E25. Hicimos también algunas presentaciones dentro de la estación Mapocho con una gran asistencia, hubo mucha gente, hay gente que lee mucho ahí. El 2013 fue uno de los congresos en Guatemala, ahí está con David Cantor, ahí está May, Helen, April, y bueno, la gente que nos visitaba, sobre todo niños en las mañanas, acostumbra a llevar a los niños de las escuelas. Ahí tenemos una foto con 3 generaciones, el abuelo, el papá y el hijo, que los 3 son lectores, los Pineda. Y bueno, el barrio donde llegamos, muy cerquita de lo que es la Feria del Libro, la visita a Antigua. En Antigua fuimos a entregar un libro a la biblioteca pública. Antigua ha sido un lugar donde muchos lectores han encontrado el libro gratis. Y bueno, las vitaminas espirituales, por supuesto, que se dan en el stand, ha sido una de las características cuando hemos estado en Guatemala, en la Feria del Libro, por muchas veces, ¿no? Ahora se encuentra nuestro amigo Gerardo Leche, él es el que se encarga de todo este tinglado de la Feria del Libro en lo que es la Filgua. Esto fue en Cuba, en el 2017, ahí estamos en el stand, y pues hubo mucha gente interesada que en el libro, mucha gente que también ya lo había bajado de internet, ya lo conocía. Ahí está Joy, ahí está Buck, está Manuel, está Ethan, Charlene. En Cuba, que fue bueno, una de las ferias más grandes, se nos acabaron los libros muy rápido, la gente realmente salía cargada de libros. Es un país muy lector, muy dedicado. Y bueno, ahí tenemos la Plaza de la Revolución y el Morro, allá donde estaba la sede de la Feria del Libro. Y bueno, uno de los atractivos turísticos de la isla es todos estos carros viejos que están refaccionados con nuevos motores y que realmente son los que se usan como taxi turístico. Bueno, se despide aquí Buck diciendo que le gustaría dar gracias a la Hermandad del Libro Durante por hacer posible toda esta difusión y la gratitud también a todas estas líderes latinos y lectores inspirados, y gracias a mí porque esto no hubiera sido posible, todos los viajes que hicimos y todos los libros que llevamos a cada uno de estos lugares. Bueno, aquí termina su propuesta. That's great. That's a lot of kilometers. Yeah, Son kilómetros. but you know, God made me like an average person, but He made me to travel. Sí, Dios lo hizo que viajara. What about what the message that you would give to these new readers
There are so many readers at the moment. We're having online groups all the week. What we have done is every country is having at least four groups, one per each part of the book. And well, some people really feel disappointed sometimes that they don't understand completely or the way they want the book. What will be the message, or what counsel would you share with them to be patient, or to keep trying, keep reading, and Yeah. eventually ask for the spirit of truth? ¿Qué consejo le darías a los lectores nuevos que están empezando a conocer la quinta revelación, y qué les dirías que hicieran, o qué paciencia necesitan para ir entendiendo este mamotreto de 1097 páginas, que no es una lectura de fin de semana, sino es un proyecto importante? Well, one thing I encourage people to try to do is don't try to understand everything. Impossible for anybody to understand everything that's in the Revelation, because it's for 1,000 years from now. So so it's going to take us a long time to learn everything that's in there. What I do encourage people to do is to just absorb the contents into your consciousness, and that's what's important. And then what happens is, maybe tomorrow, maybe next week, maybe next year, maybe in the next lifetime, you'll comprehendo, you'll understand what that means. Because many times I have read something that I've read many times before, and like, no comprehendo nada, it's like I don't get it. But then all of a sudden, suddenly, I understand. So, and that's the growth of consciousness. And I think that's important, why we absorb it into our consciousness. Una cosa les digo, no se desalienten, no se desanimen, sigan leyendo y permitan absorber el conocimiento, que se absorba en la conciencia, porque muchas cosas pues no van a ser, no es posible que las comprendan. Esta es una revelación dada para 1000 años. Entonces hay cosas que no van a llegar a comprenderse en esta vida. Hay muchas cosas que él ha leído y que de momento no entiende nada, pero a los años de repente le cae el 20 y se da cuenta, llega el insight de qué significa eso. Así que lo que tiene que hacer es continuar leyendo y leyendo, y eventualmente van a ir comprendiendo muchas de las partes del libro. Hay muchas cosas que son bastante sesudas, bastante complejas, y muchas veces no llegamos a comprender todo lo que nos quiere dar esa parte de la revelación. Pero sí les aconsejo que sigan leyendo, sigan asimilándolo en la conciencia, y eventualmente pues van a comprender un poco más. And of course, I would add that accepting and adopting into your consciousness, into your philosophy, the gospel of Jesus, because the gospel is so liberating. It's liberating in the sense that we no longer have to be tied to any dogma, any rules, or anything like that. But we live that gospel as Jesus did, as he passed by. And it's such a simple message, is just to love God and to serve humanity, serve man. And that's simple, not necessarily easy, but it's simple. And so, to be able to do that and do that on a daily basis is liberating. And that's what I find the most significant part for me of adopting the gospel, how liberating that is. And we all want to be free, I think. So I think accepting the gospel is liberation. Bueno, una de las cosas que les quiero comentar, o que quiero compartir, es de que adopten y adapten la parte del evangelio de Jesús, y esa parte les va a ayudar porque es liberadora y todo el mundo quiere estar libre. Así que lean y vayan adaptando su vida a cada una de esas partes que van leyendo, y esa es una manera de poder conservarse hasta el final y seguir leyendo y seguir comprendiendo. Lo principal es eso, adoptar esa parte del evangelio de Jesús, que nos muestra la liberación misma, de la liberación espiritual de todos los lectores. Well, thank you for being such a excellent translator for me. You always have been. I always remember when we were in India, and by the time we were living in India, you had already begun to understand some of the basic words in Hindi. I thought that was amazing. Sí, recuerdo cuando estábamos en la Feria del Libro de Nueva Delhi,
Bueno, había una niña que iba a enseñarme hindi y bueno, para el final ya entendía algo de lo básico, ¿no? Sobre todo las señas, que es una proxemia también muy diferente, pero sí, bueno, se va aprendiendo en cada uno de los lugares. Thank you, Buck, for sharing all of this. And well, the idea is to inspire new readers to not get tired, but keep the pace, and well, eventually that will come in, and to see all these trips and all that work will inspire people to do the same. I think that we need is more people engage in doing this, in really sharing the good news. There were not that many, even though the book has been a bestseller in Mexico for 5 years. um, it's between the first 10 books. I think it's important to keep doing community, um, doing more special works for reading, for study aids that will help enhance the comprehension of the book, especially to connect readers through the radios, through the TV, through the study groups. There are so many, and in so many languages. So now people are closer, I think, with all these tools. Así que le doy las gracias por todo el trabajo que ha hecho y por todas los viajes y los esfuerzos por hacer llegar el libro a tanta gente, a tanto lectorado nuevo y viejo que se encuentra en muchos lugares del mundo. Necesitamos eso, necesitamos más gente que se, que se comprometa a llevar esta buena nueva a todas las partes del mundo, y sobre todo aquí en Latinoamérica, hacer más trabajos secundarios de ayuda para estudio, y pues que tengan el tiempo dedicado y dedicación para poder entender lo que esta revelación les tiene para su vida. Thanks a lot. And if people want to write you, do you have an email where they can reach you? También la gente que quiera hacer cualquier pregunta, ya casi terminamos el programa. Si gustan hacerle alguna pregunta directamente a Buck, escríbanle en sus redes, aquí la pasamos al aire. Something that you want to share with people if they want to contact you? Sure, please. I encourage it. Yeah, it's a very simple email, weimer1@hotmail.com. Está muy fácil su mail. Para quien le quiera escribir directamente es Weimer, así como está ahí en la pantalla, su nombre, Weimer, número 1, weimer1@hotmail.com. Entonces, con ese mail ustedes pueden contactar directamente con Buck Weimer y con Arlene. Les damos las gracias por acompañarnos en este programa, y cualquier pregunta que tengan, ahora es tiempo antes de que despidamos. Muchas gracias, Buck, and I hope this will continue. Thank you very much. Again. Thank you, Augustine, very much. Thank you for the invite. I love it. And I love you. Love you too.